Israel continúa con su ofensiva en la Franja de Gaza. Ha habido bombardeos contra hospitales y también contra campamentos de refugiados. ¿En qué se traducen estos crímenes en particular en lo que se refiere al derecho internacional humanitario? Buenas noches, Juan. Buenas noches a los televidentes de France 24. En principio, hay que señalar que tanto los actos cometidos, bueno, no solamente por Israel, sino desde los primeros actos del 7 de octubre que fueron cometidos por Hamas contra la población civil ajena al conflicto entre Israel y Palestina de larga data, constituyen crímenes de guerra, y también lo son aquellos actos o crímenes cometidos por las FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, contra la población civil palestina. Son crímenes de guerra en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que recordemos la Corte Penal Internacional ejerce jurisdicción sobre Palestina y por lo tanto, como parte de las múltiples calidades de jurisdicción, como la jurisdicción de personalidad activa, pasiva o territorial, puede ejercer también su jurisdicción sobre aquellas fuerzas ocupantes o externas distintas a las palestinas que cometen crímenes en territorio palestino. Tanto los ataques a la población civil como, por ejemplo, los ataques a, digamos, los servicios médicos, la infraestructura médica también, que de hecho ha sido, digamos, materia de controversia durante estas últimas semanas y ha sido visible, digamos, los ataques a hospitales, por ejemplo, constituyen crímenes de guerra en virtud del derecho internacional, penal internacional o derecho internacional humanitario también. Nos comentaba usted que hay jurisdicción sobre los territorios palestinos, pero concretamente contra el grupo Hamas, que es el que, según Naciones Unidas, continúa con crímenes de este tipo. ¿Cómo puede hacerse rendir cuentas a este grupo palestino? Hay que recordar, Juan, que la Corte Penal Internacional ejerce jurisdicción sobre situaciones y eso implica, por ejemplo, que si se ha cometido hay una situación irregular o delictiva o de alta criminalidad dentro del territorio palestino, ya sea que, digamos, puedan ser los crímenes cometidos por las fuerzas de defensa de Israel o por las propias, digamos, elementos subversivos, estas guerrillas o movimientos paramilitares que es Hamas, por ejemplo, la yihad islámica, la Corte Penal Internacional podría requerir en algún momento, digamos, llevándose, digamos, ahora estamos en una fase de investigación en la Corte Penal Internacional, pero podrían cursarse, digamos, mandatos de comparecencia o tal vez órdenes de detención contra quienes haya responsables o posiblemente inculpados de los crímenes que se cometen. Claro, en primer lugar son los propios estados partes del propio Estatuto de Roma, por ejemplo, Palestina, quien tiene la primera obligación, en virtud del principio de complementariedad, de detener a estos criminales y llevarlos a comparecer a la Haya, pero en todo caso los estados, otros estados partes, por ejemplo, del Estatuto de Roma, también tienen la obligación de cooperar con la Corte y deberían detener y extraditar en virtud o en el momento en que la Corte Penal Internacional requiera la detención, digamos, a través de una medida internacional de los principales implicados, que pueden ser, como lo he mencionado, autoridades gubernamentales o también podrían ser movimientos subversivos, como ha ocurrido en muchos casos, por ejemplo, a lo largo del quehacer de la Corte en Alá. Usted habla de la Corte Penal Internacional. ¿En manos de quién más puede recaer investigar o hacer los llamados para investigar con el paso del tiempo estos crímenes que se denuncian que están ocurriendo en este conflicto? Yo creo que en primer lugar la Corte Penal Internacional, de cualquier manera, existe este tribunal, hay que solidificar su presencia en el mundo, hay que complementar de cualquier medida el rol tan importante que hace la Corte Penal Internacional, pero sin perjuicio de ello, podrían tomarse medidas creativas, por ejemplo, estamos hablando del principio de jurisdicción universal, que implicaría, por ejemplo, que tribunales locales, en virtud de la jurisdicción doméstica de diferentes otros estados que son ajenos al conflicto, podrían, por ejemplo, en virtud de los mandatos de la Convención o de las convenciones de Ginebra, por ejemplo, requerir en algún momento a los principales implicados. Por ejemplo, hay un caso entre Suecia, una controversia jurídica entre Suecia e Irán. Suecia tiene una costumbre permanente de, por ejemplo, ordenar detener a ciertos funcionarios iraníes que participaron en algún momento de crímenes como tortura, por ejemplo. Entonces, en virtud del principio de jurisdicción universal, los estados pueden tomar ese tipo de medidas, no solamente en virtud del principio de jurisdicción universal, sino también podrían, por ejemplo, alegar si es que pudiésemos, digamos, circunscribir esta situación no solo como crímenes de guerra, sino también como genocidio, que es una de las cuestiones que se debaten actualmente. Podría, por ejemplo, en virtud de que Palestina e Israel son parte de la Convención para la Prevención y Sanción de Genocidio, llevar ante la Corte Internacional de Justicia en virtud del artículo 9 a evaluar si Israel es culpable o no, por ejemplo, o responsable o no internacionalmente de cometer actos de genocidio, o al menos evitarlos.